Ajá, bueno, miren muchachos, aquí se empiezan a hacer todo lo que son los cálculos de lo que es el generador de hidrógeno como tal, ¿no? Aquí estas son las celdas de las positivas y negativas, ¿no? Si pueden ver aquí, este AEPN se llama área de electrodo positivo y negativo. Bueno, eso es igual a que yo multiplique la base por la altura más la base del punto de conexión por la altura del punto de conexión. A eso debo yo tomar en cuenta los tres orificios que van a contener. Entonces le resto 3, que sería la cantidad de orificios, por pi r al cuadrado. Aquí simplemente es la sustitución de la fórmula. Para el sistema interno, pues eligió un cuarto de pulgada, que eso es aproximadamente a 6.35 milímetros, es decir, 0.35 centímetros, 0.635 centímetros cuadrados. Bueno, ahí ya vimos el área del electrodo positivo y negativo, perdón. Bueno, se realiza este procedimiento de la misma manera para el área del electrodo, para el área total del electrodo positivo y negativo, y la multiplico por el número de celdas, ¿correcto? Por el NC. Entonces ya pues aquí como tuvimos el área total de cada celda, lo multiplicamos por 5 para obtener el área total. Son 1280,95 centímetros cuadrados, correcto. Ahora hacemos lo mismo para el área del electrodo neutro, con la diferencia de que el electrodo neutro no va a tener punto de conexión, ¿correcto? Por eso solamente es base por altura y nada más va a requerir dos orificios. Tomo en cuenta también el orificio y realizo el mismo procedimiento con el electrodo neutro. Es decir, calculo el área total del mismo. Eso es igualito. El área del electrodo neutro por la cantidad de celdas. Bueno, allí sustituyo la fórmula y obtengo un total de 2489,52 centímetros cuadrados. Ok, ahora calculo el área total de lo que concierne el conjunto de celdas, es decir, la sumatoria del área del electrodo positivo y negativo total más el área del electrodo neutro total. Sustituyo los valores y bueno, ya obtengo el área total, que son 3770,47 centímetros cuadrados. El área total del conjunto de celdas, es decir, de las 17 celdas, si mal no recuerdo. Bueno, en fin, sí, son 17. Ahora, bueno, hago el área de las láminas aislantes o placas aislantes. Son unas placas ahí de un acrílico, de un material acrílico. Hago lo mismo, base por altura, menos la base que queda de espacios, ¿no? Porque no pueden ser del mismo tamaño, ya que igualito nos las aislaría. Serían unos recuadritos más o menos, si la celda es así, el recuadrito de las láminas aislantes sería un cuarto de la lámina, por decir algo. Bueno, entonces digo que la base de la lámina aislante es de 12 por 20 centímetros y que los espacios que me queda es de 10 centímetros de ancho, ¿verdad? O sea, es decir, 2 centímetros menos. Es decir, el espacio es de 10 centímetros por 5 centímetros de altura, ¿no? Bueno, eso me da un total del área de la lámina aislante de 190 centímetros cúbicos. Hallo el área total, aplico lo mismo por la cantidad de número de celdas, ¿no? Igual que en el proceso anterior. El área del volumen que contiene la celda o el espacio de la celda, debo tomar en cuenta el espacio de la celda. Para esto estipulamos 0.4 centímetros de separación, es decir, 4 milímetros de separación. Bueno, digo que el volumen de contención es igual a la base por la altura por el espacio que queda entre ellas, ¿no? Eso me da 20 centímetros cúbicos, correcto. Hallo el volumen de contención total por el volumen que es igual al volumen de contención por el número de celdas. Bueno, ahí también está representado 340 centímetros cúbicos. Bueno, hago el cálculo de lo que sería la carga necesaria para la electrólisis, ¿verdad? Que es la carga es igual a la corriente por el tiempo, en segundos, claro está, ¿no? Entonces, para esto estipulamos una corriente de 5 amperios
y un tiempo de 60 segundos, ¿no? En un minuto. Obtenemos 300 amperios por segundo. Ahora eso lo pasamos a coulombs con una regla de 3, por así decirse. Entonces aquí pues hago este procedimiento matemático donde digo que 1 amperio por segundo es igual a un coulombo. Entonces 300 amperios por segundo por un coulombo sobre 1 amperio por segundo. Aquí con estos se me van y me quedaría solamente coulomb. 300 por 1 son 300 coulombos. Bueno, aquí obtengo, bueno, las reacciones de la electrólisis, ¿verdad? Las reacciones en el ánodo, es decir, donde se me produce el hidrógeno que sería en el polo positivo, ya que el hidrógeno es un elemento que contiene electrones negativos, o mayor cantidad de electrones negativos, por eso se me acerca hacia el lado del polo positivo. Bueno, aquí tenemos la reacción que como son dos moléculas de hidrógeno, obtengo hidrógeno diatómico, es decir, un hidrógeno elemental H2, o con dos electrones positivos. Bueno, aquí pues tenemos de igual manera las reacciones en el polo negativo, que sería el cátodo, ¿verdad? Donde produzco el oxígeno. Entonces digo que 2H2O, es decir, sería aquí un estado de oxidación por la reacción de redox. Pasa a ser 1,2 más 4 elementos de hidrógeno, más 4 electrones negativos. Bueno, aquí más adelante, después de esta, debemos calcular balancear la reacción química, ¿no? Entonces aquí me quedaría de esta forma. Obteniendo HOHO, es decir, hidrógeno más hidróxido tras esta igualación. Aquí aplico esta fórmula, ¿verdad? Que es para calcular la cantidad de gas hidrógeno producido después de la electrólisis, donde me dice que la carga en coulombos es igual a 1F sobre 96.500 coulombs sobre mol, es decir, esto es una constante, ¿no? Aquí hablo de un mol de hidrógeno sobre 2F. Y este dato de acá, que sería gramos sobre mol, lo obtenemos de la tabla periódica. Aquí lo que hacemos es sustituir los datos restantes, que sería 300 coulombos, y obtengo la cantidad de gramos requerida para el procedimiento, ¿no? Luego me dice que debo calcular el volumen del hidrógeno obtenido con el uso de la fórmula número 13. Bueno, aquí tengo que la densidad del hidrógeno, ¿verdad? La densidad del hidrógeno es igual a la masa del hidrógeno entre el volumen. Me están pidiendo el volumen de hidrógeno obtenido. Como no lo conozco, aplico un simple despeje, ¿verdad? Quedaría de esta manera. Y aquí pues sustituyo, ¿no? La masa y sustituyo la densidad, que la obtengo también de la tabla periódica, obteniendo así el volumen total de hidrógeno. Luego calculo el volumen total del hidrógeno, que lo calculo del volumen del hidrógeno por la cantidad de las celdas, obteniendo así el volumen total. Bueno, aquí calculo el caudal, ¿verdad? El caudal pues es la definición del volumen total, del volumen de hidrógeno entre el tiempo. Esto lo defino con el tiempo en minutos, ¿no? Entonces ahí sustituyo los datos y obtengo el caudal de hidrógeno. Para obtener el caudal total, pues aplico de la misma manera el caudal del hidrógeno por el número de celdas y obtengo así el volumen total de hidrógeno. Para la cantidad de gramos producidos tras la electrólisis de oxígeno, es el mismo procedimiento, sustituyendo en vez de con el hidrógeno los datos del oxígeno, ¿no? Bueno, ahí tengo ya esta definición, ¿no? Lo mismo para la densidad, lo mismo para el volumen, lo mismo para el volumen total del oxígeno. Y el caudal del oxígeno, así como el caudal total del oxígeno. Deberemos calcular después la cantidad de sólidos diluidos en el total de sólidos diluidos en el soluto, ¿no? En la solución es la cuestión. Eso se define con la igualdad o con la constancia del 0.64 por la electrical conductivity, es decir, la conductividad eléctrica. Entonces se despeja para determinar la conductividad electrolítica y bueno, me queda una división, ¿no? Lo que está multiplicando pasa a dividir, lo que está dividiendo pasa a multiplicar.
regla básica de despeje. Obtengo así, bueno, la conductividad eléctrica en microsegundos sobre centímetros. Seguidamente con el respectivo cálculo de la conductividad del electrodo, teniendo en cuenta los siguientes datos: la corriente utilizada, el voltaje utilizado, que sabemos que es la de la batería de un carro, el amperaje utilizado de 5 amperios, la separación, ¿verdad? Lo definimos aquí como L, ¿no? Que sería 0.4 centímetros aproximadamente a 4 milímetros. El área de la semicelda y la resistencia. Para ello calculo una ley de Ohm básica: voltaje es igual a la intensidad de corriente por la resistencia. Aplico esa fórmula y obtengo la resistencia. Y calculamos el área de la semicelda, que es el área del electrodo negativo menos el área de la lámina aislante. Aplico la fórmula simplemente y bueno, me da ahí el área total, el área de la semicelda. Realizo lo mismo para, bueno, lo que viene siendo esta fórmula, ¿no? Se calcula la conductividad, ¿no? La conductividad la definimos como 1 sobre la resistencia por la separación que hay entre las celdas, entre el área de la semicelda. Aplico sencillamente la fórmula sustituyendo los datos y bueno, ya obtengo la conductividad del electrodo. Hago la realización de la fórmula número 20 para poder calcular la potencia consumida. Bueno, la potencia consumida es igual al al voltaje por la intensidad de corriente. Sustituyo los datos y obtengo 60 vatios. Aplico la fórmula 21 para determinar la energía consumida por el equipo. Allí pues decimos que la energía es igual a la potencia por el tiempo. Aplico la fórmula obteniendo 3600 vatios sobre segundo. Eso lo debemos llevar a vatios hora. Bueno, aplicamos una fórmula y una regla de 3 para llevarlo a la conversión de la unidad. Y 3600 vatios sobre segundos por una hora entre 3600 segundos. Sustituyo y bueno, obtengo que eso es aproximadamente 1 vatio sobre hora. Se procede a calcular, bueno, la cantidad de litros por minuto, que eso lo obtengo el caudal total del hidrógeno más el caudal total del oxígeno. Aplico la fórmula, obtengo la cantidad de litros por minuto, ¿verdad? Y acá pues hago la conversión a litros por minuto, ¿no? Porque me la da en mililitros sobre minuto. La convierto a litros por minuto. Que también es una regla de 3, por así decirse. No es muy complicado hacerlo, ¿no? La eficiencia térmica la calculamos con esta constante de 774.400 por la cantidad de litros por minuto entre el voltaje por el amperaje por el tiempo en segundos. Sustituyo aquí los datos que me pide, ¿verdad? Los datos ya los conocemos, que son 12 voltios, 5 amperios, 60 segundos y bueno, la cantidad de litros por minuto acá, ¿no? Y la constante la conocemos. Para este caso, como estamos trabajando con una corriente de 5 amperios para un motor de 3 litros, con la cantidad de área que tenemos y la cuestión, nos da una eficiencia de 103.59%. Si eso lo reponemos de acuerdo a este dato aquí, el amperaje, lo subimos a la cantidad necesaria para la producción para la cantidad de alimentación que requiere el motor de 3 litros, que son 7.5 amperios, esta eficiencia me baja más o menos a un 69%, ¿no? Sin embargo, pues lo podemos dejar así porque nosotros vamos a trabajar en valor de mezcla. Entonces, digamos que es un aparato que no se va a enfriar tan rápido, ¿no? Sin embargo, pues produce la cantidad de litros por minuto que requiere para mezcla. Entonces, su eficiencia depende de la cantidad de temperatura que ella produzca. Bueno, muchachos, ya habiéndose calculado todo lo anterior, ¿verdad?, que concierne a lo que es el proceso electrolítico, se procede a realizar el cálculo respectivo para el ciclo de Otto ideal. Para ello se considera lo siguiente: un ciclo de Otto tiene una relación de compresión de 8 con temperaturas variables entre los 298 y los 1400 Kelvin. Se deberá determinar 1. La cantidad de calor transferida hacia el aire durante el proceso, ¿no? La temperatura, presión máxima, la salida de trabajo neto, definición térmica del ciclo, la presión media efectiva y la cilindrada representativa del cilindro, del sistema o de un cilindro, por así decirse. Se toma en cuenta la siguiente consideración, ¿no?
Se supone que el sistema absorbe aire del ambiente para el proceso completo, que conlleva una combustión respectiva. Por lo tanto, se considera que el aire se encuentra a una atm de presión, es decir, a 100 kilopascales. Para esto para el siguiente cálculo se debe realizar el uso de las tablas termodinámicas A1, que se refiere a la masa molar de la sustancia constante del gas y propiedades del punto crítico. La constante del gas es para el aire, ¿no? En específico. Seguidamente las tablas A17, página 1 y 2, para determinar las propiedades del gas del aire, se debe mandar a revisar a los tutores, a los jurados, los anexos 1, 2 y 3, ¿no? Que se encuentran al final del proyecto. Bueno, aquí entramos por la tabla termodinámica, ¿verdad? Para definir el estado número 1. Creo que se encuentra en la página 1 de la tabla 17, ¿no? Entramos a 298 kelvins por la temperatura, ¿no? Con ayuda de la tabla A17. Bueno, aquí hallamos la presión pseudo-reducida 1, la energía interna y el volumen pseudo-reducido. Correcto. Aquí pues definimos el estado 2. Para determinar el estado 2 se define como el proceso desde 1 a 2 como el proceso de compresión isoentrópica. Por lo tanto, se procede con el uso de la fórmula número 23 para determinar el volumen en el tiempo 2, ¿no? O el volumen a la temperatura 2. Bueno, para esto pues aplicamos esta fórmula, ¿no? La relación de compresión es igual al volumen máximo sobre el volumen mínimo, que es igual a que yo diga volumen 1 o volumen 2 o lo utilice los volúmenes pseudo reducidos, ¿no? Aquí pues esto es igual al volumen 1 o volumen 2 para obtener una relación de compresión. Para este caso, como requiere utilizar obtener el volumen pseudo reducido 2, lo que hago es un simple despeje, paso el volumen pseudo reducido, como la relación de compresión está multiplicando, pasa a dividir, ¿correcto? Y bueno, me queda de esta forma. Sustituyo los valores y bueno, obtengo allí, ¿no? Bueno, ahora se vuelve a entrar por la tabla termodinámica 17 tomándose los valores cercanos e interpolando para así obtener la equivalencia de la temperatura. Presión reducida, energía interna. Cabe destacarse que se deberá ubicar con el resultado anterior en el volumen de pseudo-reducción, ¿no? Aquí pues bueno, lo hallamos con este volumen de pseudo-reducción. Aquí tenemos la interpolación lineal y obtengo los datos pertinentes o los datos que me hacen falta, ¿no? Temperatura 2, presión pseudo-reducida y la energía interna. Bueno, ya habiéndose aquí hecho esto, ¿verdad? Con estos datos se procede a determinar así la presión en el estado 2 mediante la ecuación propuesta a continuación, ¿no? Esto es una ecuación termodinámica, donde digo que la presión 1 es igual, sobre la presión 2 es igual a la presión pseudo-reducida 1 sobre la presión pseudo-reducida 2. Despejando la ecuación me queda que la presión 2 es igual a la presión 1 por la presión pseudo-reducida 1 entre la presión pseudo-reducida 2. Perdón, presión pseudo-reducida 2 entre la presión pseudo-reducida 1. Conocemos la presión 1, ¿verdad? Que se encuentra a 100 kilopascales. La presión pseudo-reducida que la tenemos acá, 24.30. Y bueno, la presión pseudo-reducida 1, ¿no? Que son 1,3543, ¿no? Que la hallamos en el estado anterior. Y obtengo la presión 2, que son de 1494 kilopascales. Se deberá definir el estado 3, el cual se presenta entre los tiempos 2 y 3. Y se define como el proceso de adición de calor a volumen constante. Es decir, este es el punto en el que más calor se encuentra, ¿no? En el punto de 1400 Kelvin. Entro de igual forma por la tabla termodinámica ubicando los 1400 Kelvin. Hallo presión pseudo-reducida 3, energía interna 3 y el volumen pseudo-reducido 3. Obtengo toda esta serie de datos, ¿no? Se debe proceder a determinar la presión en el estado 3, la cual se determina con la siguiente ecuación. La presión 3 por el volumen 3 entre la temperatura 3, que es igual a que llega la presión 2 más el volumen 2 entre la temperatura 2. Bueno, aquí sustituyo despejo la ecuación y me queda presión 3 igual a presión 2 por la temperatura 3 entre la temperatura 2. Correcto. ¿Dónde sustituimos? Bueno, 1794, ¿verdad? Que lo obtuvimos aquí arriba, ¿verdad? Los 1400 grados de temperatura, que sería la temperatura 3, menos los 668,8.
¿verdad? Que lo obtuvimos por acá. Bueno, dado esto, procedemos a definir el estado 4 proceso dado durante los tiempos 3 y 4, que se define como la expansión isentrópica de un gas ideal. Para ello se hace el uso de la ecuación número 23 nuevamente, que ya la definimos anteriormente, utilizando, bueno, el volumen CO reducido 4 como ya lo conocemos, como no lo conocemos, lo despejamos, ¿no? Lo despejamos aquí de la fórmula. Y me queda, bueno, la relación de compresión por el volumen CO reducido 3. Bueno, aquí ya obtengo el volumen CO reducido 4. Entro a la tabla termodinámica por la tabla termodinámica 17 nuevamente, ¿verdad? Utilizando el valor del volumen CO reducido de 71.35. Ese valor de CO reducción no le den unidades, pero porque no las tiene, ¿no? Realmente no las tiene, o igual que la relación aquí de compresión. Bueno, ahí hago una interpolación lineal nuevamente para obtener la temperatura 4, la presión CO reducida 4 y la energía interna, ¿no? Definimos el estado de rechazo de calor, es decir, el tiempo de escape, ya como quien dice, a volumen constante, el cual se presenta en los tiempos 4 y 1. Para ello se debe determinar el calor añadido, conocido como el calor transferido hacia el aire, ya que requerimos conocerlo para este caso. A su vez, el rechazo de calor, conocido como el calor saliente del sistema o energía liberada en forma de calor. Para ello procedemos a utilizar la fórmula número 25, que es: el calor de la entrada es igual a calor de entrada, ¿cómo? Que el calor de la entrada es igual a Q sub H, que es igual al calor en 2 y 3, que es igual a que yo diga la energía 3 menos la energía 2, que me da el calor de entrada, ¿no? Entonces determinamos aquí el calor de entrada, ¿no? Que sería igual, bueno, a las energías internas en 2 y a las energías internas en 3 y en 2. Y obtengo así el calor de entrada, ¿no? Que es en el tiempo de combustión, ¿no? En el tiempo de explosión. 625,59 kilojoules sobre kilogramo. Bueno, determinamos el rechazo de calor o el calor que se define mediante la ecuación número 25 nuevamente, pero sustituyendo la entrada por la salida. Entonces, la Q de salida es igual a la Q sub L, que es igual al calor en el tiempo 4 y en el tiempo 1. Es una ecuación diferencial nuevamente. Energía interna 4 menos la energía interna 1 es igual al caudal de salida. Sustituyo y bueno, obtengo aquí el caudal de salida, ¿no? 295,51 kilojoules sobre kilogramos. Ya habiéndose despejado los valores anteriores, se podrá proceder a definir la eficiencia térmica y el trabajo neto mediante la fórmula número 26 y 28. Para calcular la eficiencia térmica, se realiza el uso de la fórmula diferencial que deriva del despeje de la fórmula 25 para obtener el trabajo neto. Entonces digo que la eficiencia térmica es igual a 1 menos el caudal de salida menos el calor de salida sobre el calor de entrada. Sustituyendo los valores, obtengo un 0.52,81, aproximadamente el 52.81%. Ahora, considerándose bajo el suministro de aire estándar, ¿verdad? De aire estándar frío, digo que la eficiencia térmica en el tiempo de Otto es igual a 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado acá, que es 1.4, ¿no? Según la constante de relación de compresión acá, ¿no? Bajo la suposición de aire estándar frío, menos 1, donde se despeja la eficiencia térmica de Otto igual 1 menos R sobre 1 menos K. Bueno, aquí sustituyo los valores y obtengo una eficiencia térmica de 0.56, aproximadamente el 56%. Determinamos entonces el trabajo neto realizado en el proceso, donde el trabajo neto lo definimos como la Q de entrada menos la Q de salida. Sustituyo los valores y obtengo 330 menos 38 kilojoules sobre kilogramos. Ese sería mi trabajo neto. Determinamos la presión media efectiva, la cual se obtiene mediante la ecuación número 29, ¿verdad?
Pero antes se debe conocer el volumen 1 y el volumen 2, aunque para esto también se puede utilizar la relación de compresión, que en este caso es R igual a 8. Para ello se propone la ecuación de estados, ¿no? Que la ecuación de estados decimos que la presión por el volumen es igual a M por R por T, ¿verdad? Despegamos aquí donde decimos que la presión por el volumen menos la masa igual a R por T, quedando descrita de la siguiente manera: volumen 1 igual a R por T menos 1 entre la presión 1. Entonces, bueno, aquí es la R la definimos como la constante del aire, ¿no? Por la temperatura entre la presión 1. Entonces, bueno, aquí sustituimos los datos nuevamente, ¿verdad? Este dato de acá lo conseguimos en la tabla A1, en la sustancia de aire, ¿no? Bueno, sustituimos y obtenemos 0.855 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora se obtiene el volumen 2 de la misma ecuación de estado descrita, ¿no? El volumen 2 es igual al volumen 1 sobre la relación de compresión. Bueno, aquí sustituyo los valores y obtengo el volumen 2, que sería el volumen más chico, ¿no? El volumen ya en el punto más alto del pistón, cuando el pistón se encuentra en la parte de arriba, ¿no? En el punto muerto superior. Se procede a realizar el cálculo de la presión media efectiva, donde decimos que la presión media efectiva es igual al trabajo neto sobre el volumen 1 menos el volumen 2. Este dato del volumen 2 puedo sustituirlo con el 8, aquí lo comprobamos, ¿no? A modo de tener certeza. Bueno, aquí sustituimos los valores, el trabajo neto, que ya lo conocemos, el volumen 1, el volumen 2, y obtenemos la presión media efectiva, 441,68 kilopascales. Y si realizamos con el valor de la relación de compresión y no con el valor del volumen, daría como resultado el siguiente. Aplicamos la misma fórmula, ¿verdad? 330,39 kilojoules sobre kilogramos menos entre el volumen 1, entre el volumen 1, 0,855 metros cúbicos sobre kilogramos menos, paréntesis, 1 menos 1 entre 8, y obtengo 441,61 kilopascales. Como podemos ver, la diferencia es decimal, lo podemos tomar cualquiera de los dos como válido, ¿no? Uno para un ciclo ideal y otro para un ciclo real. Es el modo de comprobar si la presión media efectiva adecuada para el sistema calculado, debido a que no conocemos la medida del cilindro ni del pistón o sistema en general. Se procede a calcular una cilindrada representativa, ¿no? Una cilindrada representativa, como bien lo estamos describiendo aquí, es que no conocemos las medidas ni del cilindro ni del pistón o del sistema en general. Entonces, bueno, aplicamos la fórmula número 30. Entonces decimos aquí que el volumen 1 menos el volumen 2 es igual al volumen del cilindro en metros cúbicos sobre kilogramos. Se sustituye, decimos que el volumen del cilindro es igual aquí al volumen 2 menos el volumen 1, obteniendo así el volumen de la cilindrada, un volumen representativo de 0,748 metros cúbicos sobre kilogramos. Aquí nada más y nada menos hacemos simplemente que sería las reacciones de combustión, ¿no? Aquí decimos que, bueno, tenemos la fórmula de la combustión de la gasolina, o la fórmula de los objetos a combustionar, ¿no? De los productos, que serían igual a los reactivos. Entonces decimos que la gasolina es C8H18 más H2 más 8O2 más 3.76 N2 o nitrógeno elemental. Y bueno, estos datos aquí que son CO2, H2O, O2 y N2 como subproductos lo acompaña una X, una Y, una Z y una W. Como bien decimos aquí, es el número de moles, o como decimos en el capítulo 2, es el número de moles que acompaña a los subproductos, ¿no? Que viene siendo igual a la de los productos. Entonces aquí, bueno, aquí tenemos que son 8 moles de dióxido de carbono, 10 de agua, ¿verdad? Tenemos 3 de oxígeno, correcto, y tenemos 3.08 de nitrógeno. Esta sería la reacción ya balanceada, ¿no?
Una vez se realiza el procedimiento del balance de masa, ¿verdad? Esto es un balance de masas o un balance de moles, se deberá proseguir a realizar la relación estequiométrica del aire combustible mediante la ecuación número 31, que la definimos como relación de aire-combustible, masa del aire entre el combustible. Entonces aquí decimos que la relación de aire-combustible es igual decimos que es igual al número de moles, ¿verdad? Que acompañan a la ecuación, en el caso del aire, por el número de kilomol total de aire, por la densidad del aire, ¿no? La densidad del aire que la conseguimos en la tabla A1, ¿no? El número de moles por el mol total el número de moles del aire por el número de moles totales del combustible, ¿no? Más el número de moles por los moles totales de hidrógeno. Entonces, bueno, como decimos que aquí tenemos la gasolina, ¿verdad? Es el que correspondería aquí, ¿no? Aire combustible. Perdón, aire combustible sería la cantidad de moles total, ¿no? Bueno, esto, bueno, es la multiplicación aquí, una multiplicación aquí que se hace para obtener la cantidad de moles totales del aire, ¿no? Bueno, obtenemos aquí la relación de aire-combustible, ¿verdad? Donde dividimos esto y nos da 9,5 kilogramos de aire para quemar 1 kilogramo de combustible. Es decir, aumentar la relación de compresión en un 20 y algo por ciento. Eso es todo, muchachos. Bueno, voy a explicarles aquí un poquito de cómo se obtiene este 4.76, ¿no? Si nos venimos aquí al libro de termodinámica de Cengel, vemos dónde lo podemos obtener, ¿no? Observe que el coeficiente de 20 en la ecuación balanceada anterior representa el número de moles de oxígeno, no el número de moles del aire. Esto se obtiene sumando 20 por la cantidad de moles del oxígeno, del nitrógeno, igual a 75.2 moles de nitrógeno. Le sumamos los 20 moles de oxígeno y obtenemos 95.2 moles de aire. La relación de aire-combustible se denomina de la misma manera que la denominamos allá, pero en vez de multiplicar aquí por 20, multiplicamos por 8. Y bueno, aquí es el mismo resultado que tenemos aquí de 28.90 y algo, ¿no? Pero bueno, aproximado, aquí lo tiene aproximado. No hay mayor diferencia. Y obsérvese, bueno, que se realizó el mismo procedimiento. Para esto se recomienda resolver primero la parte de abajo o la parte de arriba y después, primero una parte y después la otra. Y por consiguiente así se divide para evitar que de repente quede con algún error la realización de dicho cálculo. Bueno, muchachos, como se pueden dar cuenta, pues todo está basado en el libro de termodinámica de Cengel, en el libro de Robert Mott, en varias partes que se requieren cálculos de este tipo, ¿no? Incluso en Shickley hay un tema de diseño de generación de potencia, pero bueno, ya pues básicamente casi todo es el área sale del libro de termodinámica de Cengel. Ahí está todo. Bueno, muchachos, estudiar, espero entiendan y nos vemos el día de la defensa del proyecto con ánimos a pasar, ¿no? Todos, con el favor de Dios.